Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en los que la fe parece una llama débil, temblando en medio del viento. Cuando todo va mal, cuando las puertas se cierran, las fuerzas se agotan y el alma se llena de preguntas. Creer no es fácil, no se trata de fórmulas ni tampoco de certezas rápidas. Es un acto profundo, íntimo y a veces silencioso. Es como un suspiro que se eleva en medio del caos. Este episodio no busca respuestas perfectas, sino compañía en el camino, porque creer cuando todo va mal es aprender a mirar con los ojos del corazón, es descubrir que incluso en la noche más oscura hay una presencia que no nos abandona, que la fe no siempre grita, a veces simplemente resiste. Hoy te invito a detenerte, respirar y abrirte a la posibilidad de que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo vemos, que tu dolor no es para nada invisible y que tu lucha no es en vano, pero sobre todo que creer en medio del quebranto puede ser el acto más valiente y transformador de todos. Creer cuando todo va mal no es una reacción automática, no es una fórmula que se activa en el alma como un interruptor de emergencia. Es una decisión que se toma en medio del temblor cuando el corazón está herido y la mente saturada de preguntas sin respuesta. Es mirar al cielo con los ojos empañados por el dolor y decir en susurros, todavía confío. Esta fe no nace de la lógica ni de la evidencia, sino de una memoria espiritual que recuerda que Dios ha estado antes, que ha sostenido antes, que ha sanado antes. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 24, se nos revela esta paradoja, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza que no se ve es la más difícil de sostener, pero también la más poderosa. Es la que nos mantiene en pie cuando todo lo demás nos invita a rendirnos. Y en esa rendición descubrimos que la fe no es una certeza, sino una confianza que se atreve a respirar en medio del caos. Hay días en los que la fe no se siente como una llama encendida, sino como una brasa que apenas respira. Y aún así, esa brasa es suficiente, porque Dios no mide nuestra fe por su intensidad, sino por nuestra disposición a seguir creyendo, incluso cuando no hay señales. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos revela una necesidad profunda, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta búsqueda no siempre es activa, a veces es simplemente permanecer, permanecer en medio del dolor, en medio del silencio, en medio de la incertidumbre. Y ese permanecer, aunque parezca débil, es profundamente valiente, porque la fe que resiste sin espectáculo, sin aplausos, sin certezas, es la que más se parece al amor. Cuando todo va mal, el alma se llena de ruido, pensamientos que gritan, emociones que se desbordan, miedos que paralizan. Y en medio de ese ruido, Dios no responde con estruendo, sino con ternura. Su voz no compite con el caos, la atraviesa. En el libro de Salmos 46, versículo 10, se nos invita a una postura radical. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es confianza, es permitir que el corazón se aquiete para escuchar lo que solo el silencio revela. En esa quietud
descubrimos que Dios no ha desaparecido, simplemente está esperando que bajemos el volumen del mundo para poder escucharlo. Y cuando lo hacemos, su susurro se convierte en refugio. La fe no siempre se manifiesta en palabras, a veces se expresa en lágrimas, en suspiros o en gestos mínimos, y Dios los recibe como oración. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos revela una intimidad profunda. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No necesitamos tener las palabras correctas, solo necesitamos abrir el corazón, porque en la vulnerabilidad Dios se acerca. Él no espera que lleguemos enteros, espera que lleguemos sinceros. Y en esa sinceridad, en esa desnudez emocional, su espíritu comienza a obrar, a consolar y a restaurar. La oración no siempre se dice, a veces simplemente se siente. Creer cuando todo va mal es también aceptar que no entendemos, que no tenemos respuestas, que el por qué puede quedar sin explicación, pero en medio de esa incertidumbre podemos descansar en el quién, en el carácter de Dios y en su fidelidad. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, se nos recuerda con firmeza: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No entendemos el proceso, pero confiamos en el autor. Y esa confianza no es ingenua, es profunda, es la que nace de haber visto su mano antes, de haber sentido su abrazo en otras noches oscuras. Es la fe que dice, no sé lo que viene, pero sé quién me acompaña. Y eso créeme que basta, porque también hay heridas que parecen no cerrar, cicatrices que arden, recuerdos que duelen, y aún así Dios no nos abandona. En el libro de Salmos, número 27, versículo 10, se nos revela una ternura que desafía el abandono. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Su amor no depende de las circunstancias, es constante, inmutable, presente, incluso cuando todo lo demás falla. Él no se aleja cuando estamos solos, al contrario, se acerca más, porque su especialidad no es trabajar con lo perfecto, sino con lo quebrado. Y en ese encuentro, la herida comienza a transformarse en testimonio. Lo que dolía ahora habla de redención. La fe no es una emoción, es una convicción, una certeza que se sostiene incluso cuando el alma tambalea. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, se nos revela el camino invisible, porque por fe andamos, no por vista. No vemos la salida, pero caminamos. No sentimos la paz, pero avanzamos, porque la fe no necesita pruebas, solo necesita entrega. Es como caminar en la niebla, sabiendo que hay un camino, aunque no lo veamos, y cada paso, por pequeño que sea, es una declaración de confianza en el Dios que guía, incluso en la oscuridad. La fe no grita, pero avanza. En medio del dolor, la gratitud parece lejana, pero es precisamente ahí, en ese punto, donde se vuelve más poderosa. Agradecer no por lo que duele, sino por lo que permanece. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos revela una voluntad divina. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No porque todo sea bueno, sino porque Dios sigue siendo bueno y esa bondad nos sostiene. La gratitud en medio del sufrimiento no es negación, es resistencia. Es decir, esto duele, pero aún hay belleza. Esto pesa, pero aún hay luz.
Y esa luz, por pequeña que sea, es suficiente para seguir creyendo, porque agradecer es también confiar. Hay días en los que el alma se siente sola, abandonada, incluso invisible, pero Dios ve y Dios también escucha, pero a su vez Dios responde. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, se nos revela una promesa directa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No siempre esperamos, pero siempre con amor, porque su respuesta no es solo solución, es presencia, y esa presencia transforma. No elimina el dolor, pero lo acompaña. No borra la noche, pero enciende las estrellas. Y en esa compañía el alma encuentra consuelo. A veces no necesitamos que todo cambie, solo necesitamos saber que no estamos en soledad. Creer cuando todo va mal es también recordar lo que Dios ya hizo, las veces que nos sostuvo, las puertas que abrió, pero sobre todo las heridas que sanó. En el libro de Salmos 103, versículo 2, se nos invita a una memoria activa. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La memoria espiritual es un ancla, nos recuerda que no estamos solos, que lo que hoy parece imposible ya fue superado antes, y esa memoria nos da fuerza para seguir caminando, incluso cuando el camino se vuelve incierto, porque recordar es volver a creer. La fe tampoco va a eliminar el dolor de golpe, pero lo acompaña. No borra la tormenta, pero nos da refugio. Es como una vela encendida en medio de la oscuridad, pequeña, frágil, pero suficiente para no perderse. Esa luz no siempre alumbra todo el camino, pero sí el siguiente paso que vamos a dar. En el libro de Salmos 119, versículo 105, se nos revela esta imagen de guía íntima. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios no siempre nos muestra el destino final, pero sí nos da claridad para avanzar un paso más. Y en ese paso, por pequeño que sea, el alma se fortalece, porque la fe no necesita ver el horizonte, solo necesita confiar en la luz que nos acompaña. En medio del caos, la fe se convierte en resistencia, no en una resistencia rígida, sino en una persistencia suave, como el río que sigue fluyendo a pesar de las piedras. Es una decisión diaria. Hoy elijo creer aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque todo me diga que no. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se nos revela una promesa que sostiene. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es solo para momentos de victoria, sino especialmente para los días de quebranto. Dios no nos pide que seamos fuertes, nos ofrece su fuerza y en esa fuerza prestada podemos seguir caminando. También hay una belleza en la fe quebrada, porque es honesta, no pretende y no finge, solo se presenta tal como es, rota, temblorosa, pero real, y Dios la recibe con ternura. En el libro de Salmos, número 51, versículo 17, se nos revela el tipo de ofrenda que conmueve al corazón divino. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En esa humildad la gracia se derrama, no como premio, sino como bálsamo. La fe quebrada no es menos valiosa, es más profunda, porque ha sido probada, ha sido herida y ha sido sostenida.
En esa profundidad, el alma encuentra una intimidad con Dios que no se logra en los días fáciles. Creer cuando todo va mal es también permitirnos descansar, no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos revela una invitación que no caduca. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es evasión, es renovación, es volver a respirar, es volver a soltar el control, las expectativas y el miedo. Es decir, Señor, no puedo más, pero tú sí puedes. Y en ese acto de rendición, el alma se aligera, porque el descanso que Dios ofrece no es solo físico, es espiritual. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Y esa presencia lo cambia todo. A veces, la fe se parece más a la espera que a la acción. Esperar en silencio, esperar con esperanza, esperar con el corazón abierto. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, se nos revela una verdad que reconforta. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. La espera no es pérdida de tiempo, es terreno fértil para la transformación. En la espera, Dios trabaja en lo invisible, moldea, prepara y fortalece. Aunque no lo veamos, algo está ocurriendo. Y esa certeza nos permite esperar no con ansiedad, sino con confianza, porque el Dios que prometió cumple y su tiempo, aunque diferente al nuestro, siempre es perfecto. En medio del dolor podemos elegir la gratitud no por lo que duele, sino por lo que aún tenemos, por lo que aún somos, por lo que aún podemos ser. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos revela una voluntad divina que transforma. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no cambia las circunstancias, pero cambia el corazón. Nos permite ver la luz en medio de la sombra. Nos recuerda que aunque todo va mal, no todo está perdido. Hay belleza en lo pequeño, hay milagros en lo cotidiano y al agradecer, el alma se abre a la esperanza. Creer cuando todo va mal es también abrirnos a la comunidad, a los que nos rodean, a los que oran por nosotros, a los que nos recuerdan que no estamos en soledad. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos revela el diseño del amor compartido. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En esa carga compartida, la fe se fortalece, porque no fuimos diseñados para caminar en soledad. Dios nos dio amigos, hermanos, compañeros de camino, y en esa red de apoyo el dolor se aligera, la esperanza se multiplica, la fe se renueva. A veces, la voz de Dios llega a través de otro corazón dispuesto. Pero recuerda, la fe no es una meta, es un camino, a veces firme, a veces tambaleante, pero siempre hacia adelante. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, se nos revela el ritmo de los que confían, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por fe es vivir con propósito, incluso aún en medio del dolor. Es elegir cada día creer que hay algo más allá del sufrimiento, que hay redención y que hay restauración, pero sobre todo que hay vida por delante. Y en ese caminar el alma se fortalece, no porque todo esté bien, sino porque Dios está presente. La fe no es el destino, es la forma en que llegamos. Cuando todo va mal, podemos elegir mirar hacia arriba, no para escapar, sino para encontrar dirección.
En el libro de Salmos 121, versículo 1 y 2, se nos revela la fuente de todo socorro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro no viene de las circunstancias, viene de Dios, y eso basta porque su ayuda no es limitada, no es condicional y tampoco es tardía. Es perfecta, oportuna y suficiente. Al mirar hacia arriba, el alma se eleva y en esa elevación encontramos perspectiva, consuelo y fortaleza. Creer es también rendirse, no como derrota, sino como entrega. En el libro de Salmos, número 37, versículo 5, se nos revela una fórmula de confianza activa. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esta rendición no es resignación, es fe en movimiento. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío. No veo, pero avanzo. No tengo fuerzas, pero tú me sostienes. Esa rendición es sagrada, es el momento en que dejamos de luchar en soledad y permitimos que Dios tome el timón. Y en ese acto de entrega descubrimos que no estamos cayendo, estamos siendo sostenidos, porque al final, cuando todo va mal, la fe nos recuerda que no estamos en soledad, que hay una historia más grande, que hay un amor que no falla, que hay un Dios que permanece. Y eso, incluso en medio del dolor, es suficiente para seguir creyendo. Creer cuando todo va mal no es una hazaña para los fuertes, sino una rendición para los sinceros. Es el acto íntimo de confiar en medio del quebranto, de abrir el corazón aun cuando todo parece cerrado. Es permitir que la fe respire, aunque sea con dificultad, y que el alma se sostenga en la promesa de que Dios no nos abandona. En el libro de Salmos, número 37, versículo 5, se nos revela esta invitación. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No se trata de entenderlo todo, sino de entregarlo todo, porque en esa entrega la esperanza se renueva. Hoy, mientras cierras los ojos y respiras profundo, recuerda que tu fe no necesita ser perfecta para ser poderosa, que tus lágrimas también oran, que tu silencio también cree. En medio del dolor, Dios sigue siendo Dios y tú incluso en tu fragilidad sigues siendo una persona amada. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, se nos revela esta ternura divina. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Que esta verdad te acompañe como un susurro constante, como una luz que no se apaga. Que esta reflexión te abrace en tus noches difíciles y te recuerde que creer, aun cuando todo va mal, es una forma de amar a Dios, de amarte a ti, de amar la vida que aún late. Que tu fe, aunque temblorosa, sea suficiente para sostenerte y que en cada paso sientas que no caminas en soledad, porque Él va contigo siempre. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, aquí estamos con el corazón abierto y el alma cansada. No venimos con respuestas, sino con preguntas. No traemos certezas, sino heridas, pero venimos porque aún creemos. Creemos que tú nos ves, que tú nos escuchas, que tú nos sostienes incluso cuando todo parece derrumbarse. En medio del dolor te buscamos, en medio del silencio te llamamos y en medio de la oscuridad confiamos en que tu luz aún brilla. Te pedimos que nos abraces en nuestra fragilidad, que nos enseñes a descansar en tu presencia cuando nuestras fuerzas se agotan, que nos recuerdes que no estamos en soledad y que tú caminas con nosotros aun cuando no lo sentimos. Que tu paz
nos envuelva como un manto suave, que tu ternura nos sane desde dentro y que tu amor nos dé el valor para seguir creyendo paso a paso, susurro a susurro. Gracias por recibirnos tal como somos, por no exigir perfección, sino sinceridad, por mirar nuestras lágrimas como oración y nuestro silencio como fe. Hoy te entregamos lo que somos, lo que sentimos, lo que no entendemos y confiamos en que tú harás lo que nosotros no podemos. Que esta oración sea semilla de esperanza y que tu presencia nos acompañe más allá de este momento en cada rincón de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.